Muy buenas noches nuevamente, muchachos. En esta ocasión vamos a continuar con el desarrollo de una aplicación en visualstudio.net. Para comenzar, vamos a construir un proyecto. Luego vamos a seleccionar una de las tantas plantillas que utilizamos, aunque para nuestro caso vamos a hacer un pequeño filtro y vamos a buscar aquellas que tienen que ver con desarrollo en C#, Windows, el ambiente que estamos desarrollando y aplicaciones del tipo de escritorio. De estas, las que tenemos que destacar es aquella que tenga que ver específicamente con aplicación de Windows Form, .NET Framework, que específicamente aclara que es para C#, Windows y aplicaciones de escritorio. Sin embargo, hay otra más en la cual nosotros también podemos trabajar una plantilla de aplicación o de Windows Forms, y esta plantilla la podemos utilizar tanto para C#, para Windows y escritorio. En lo personal recomiendo esta última porque esta es la que nos va a servir muchísimo. En algunos casos aparece también apps, ¿verdad? Apps Windows Forms, pero en este caso nos vamos a ir por esta y le damos siguiente. Aquí vamos a colocar un nombre. El nombre que yo sugiero es StudentReg. Es un nombre bastante genérico, no vamos a profundizar mucho para qué lo queremos, pero en este caso, si ustedes lo desean, también pueden cambiar la ubicación de su almacenamiento de este proyecto y también pueden cambiar la versión de lo que sería el .NET Framework, que para este caso 4.8 es lo mejor. Le damos clic en crear. Esperamos un momento, dependiendo de la velocidad de su equipo. Ahora tenemos construida nuestra solución o nuestro proyecto, el cual consta de un formulario totalmente blanco, la ventana de propiedades, la cual la vemos en este momento, y también el explorador de soluciones, que es donde veremos todos los componentes de nuestro formulario. Nuestro proyecto se llama StudentReg y también nuestra solución se llama StudentReg. El objetivo que vamos a perseguir este día es construir una interfaz de usuario. Esta interfaz de usuario va a tener ciertas características. Para esto voy a invitarles primeramente a que cerremos la barra de salida, también la barra de lista de errores, para quedarnos con el formulario y luego activar el cuadro de herramientas. Lo vamos a anclar con la finalidad de tener todas las herramientas posibles y disponibles para nuestro formulario. Una vez que ya tengamos disponible nuestro formulario y nuestros controles, voy a cerrar donde dice controles comunes y voy a activar todo Windows Forms. Aquí van a estar disponibles todos los controles que tiene instalado nuestro Visual Studio y del cual podemos echar mano de ella. La primera que vamos a utilizar es la que se conoce bajo el nombre de Groupbox. Con Groupbox, y al darle un clic, dibujamos de la siguiente manera. Este es nada más una idea, y acá lo que vamos a tratar de colocar son detalles o datos del estudiante. Para esto, en la propiedad text vamos a modificar la característica y vamos a poner datos del estudiante. Siendo así, presionamos Enter. Notaremos que ha cambiado la configuración de nuestro Groupbox y también vamos a configurar lo que serían las características de la fuente. Todo esto lo estamos haciendo en las propiedades y lo estoy haciendo sobre el Groupbox. Si no estás seguro sobre el uso de Groupbox, en el signo más que aparece en la esquina superior izquierda, lo seleccionamos, nos aseguramos que tenemos la propiedad activa y luego nos vamos con la propiedad Font. Damos un clic en los tres puntos y lo que vamos a hacer es cambiar el tamaño de la fuente a 11 y le damos a aceptar. Notaremos que ha cambiado un poco el tamaño de la fuente y ahora lo que viene es que vamos a insertar una serie de controles sobre o dentro de nuestro Groupbox. Lo primero que vamos a hacer es dibujar una serie de labels. 1, 2, 3, 4, 5.
Vamos a poner 2 más, serían 7. Y aquí está. Para el primer label, lo que voy a hacer es tratar de colocarlo a una altura adecuada y voy a modificar su propiedad text. Aquí voy a colocar prácticamente el texto que hace relación al nombre completo. Pongo 2 puntos y presiono Enter. Label 2 haré lo mismo, lo voy a poner a esta altura y aquí vamos a colocar, voy a poner indexon, le voy a poner, o index no, por poner índice número. Presiono Enter, aunque se me olvidó poner acá la parte de los 2 puntos, lo voy a modificar. Luego voy a seleccionar el otro label que teníamos por acá. En la propiedad text, lo que voy a hacer es asignar el título de año académico. También 2 puntos al final. Label 4 lo redibujo para esta área y a este le voy a colocar celular. O ponerle teléfono, como ustedes quieran. Luego el otro label le voy a asignar otro valor diferente. En este caso va a ser el género. Presiono 2 puntos. Luego el label también lo voy a seleccionar y voy a poner acá fecha nacimiento para cortar un poco. Podrían ponerle fecha de nacimiento. Y el último label lo vamos a colocar acá y le vamos a colocar como característica idioma. Una vez hecho esto, presiono Enter y lo que voy a hacer es alargar un poco mi Groupbox y lo que voy a hacer es como seleccionar todos los labels que tengo acá. Una vez hecho esto, me voy a ir por este lado en la parte superior y voy a buscar este botón. Aquí puedo encontrarme con una serie de opciones que me permitirán alinear mi contenido. En este caso los controles están un poco desordenados, por lo cual voy a seleccionar esta opción que tiene que ver alinear todos a la derecha. Observen el comportamiento. Nosotros todavía podemos modificar un poco, moverlo a nuestra izquierda, a nuestra derecha, como ustedes quieren. Pero si se dan cuenta, esta parte que hicimos fue nada más alinear la característica de los labels. Ahora, la dimensión, la separación, ese ya es un trabajo un poquito más artesanal de cada uno de nosotros. Ahora, una vez hecho esta característica, vamos a proceder a darle un poco más de forma basándonos en todos los elementos posibles. Primero vamos a agregar unos 4 labels, perdón, 4 text box, que serían los cuadros que van a aceptar los valores. Por aquí está el text box, dibujo 1, dibujo 2, dibujo 3 y dibujo 4. En este caso voy a tratar de irlos colocando de tal manera acá y que cumpla las características. Un nombre completo puede ser sumamente largo. Luego, si me voy al indexon, este podría ser como un código sencillo. Luego, el año académico también podrá ser algo sencillo. Y por último, el número de celular, pues probablemente sea un poco más extenso. Eso va a depender de qué es lo que nosotros esperamos hacer. Hasta ahí creo que estamos bien. Guardamos por cualquier cosa. Ahora continuaremos con género, fecha de nacimiento e idioma. Para el caso de género, vamos a seleccionar lo que serían los controles Option Button. Para el caso del Option Button, lo que vamos a necesitar prácticamente es buscar en el cuadro de herramientas el control que corresponda a ello. Puede llamarse Option Button. Bueno, yo así lo conozco, pero realmente es Radio Button. Entonces, coloco uno aquí, otro Radio Button por acá.
Aquí lo que voy a hacer es tratar de colocarlo lo más preciso posible. Ustedes pueden cambiar las dimensiones, el interlineado, no hay ningún problema. Para el caso del primer radio button, le voy a colocar como texto masculino. Como estamos hablando de género, y acá vamos a agregar femenino. Luego, la fecha de nacimiento. Bueno, para la fecha de nacimiento vamos a utilizar un control un poquito curioso que se llama Day o Day Time Picker. Aquí lo vamos a anotar. Aquí está, Day Time Picker. Las disculpas de mi pronunciación. Entonces lo coloco de esta manera, lo voy a alargar un poco más y ahí lo tenemos. Y en el idioma vamos a elegir lo que serían los checkbox. En este caso es un control que también encontraremos en ese orden. El checkbox voy a agregar 4 en particular porque van a contener como los idiomas o las lenguas que yo manejo. Pero esto, repito, es una forma muy peculiar. Podemos hacerlo a través de otro control. Aquí voy a tratar de separar un poco la palabra idioma. Voy a colocar acá, creo que no cuadra, bajo un poco más, va a quedar más separado. Voy a agregar aquí este. Ahí está. También agregamos el otro. La idea es que esté alineado, pero si no, vamos a ver si podemos hacer el mismo truco, sombreando los 4 checkbox. Creo que no lo hizo, entonces voy a dar un clic, solo un clic, control clic y control clic. Y trataré de hacer la nueva característica y en este caso voy a buscar esta alineación en la parte o en los lados superiores. Y ahí ya se encuentra prácticamente igual. ¿Sí? Solo los bajo y ahí los tenemos ya listos. Ahora, lo que vamos a poner aquí son como los idiomas que nosotros podemos interpretar. Primeramente voy a poner español. Luego voy a poner inglés. Luego francés. Y por último voy a poner otro. Presiono Enter e inclusive si este formulario o los checkbox están muy retirados, los puedo acercar. También puedo hacer una pequeña combinatoria de dimensiones. Observen el espaciado que hay entre uno y otro. Y con esto tenemos ya el formulario. Sin embargo, también vamos a agregar otro elemento que será un cuadro de texto. El cuadro de texto, que ya lo tenemos conocido por acá, lo buscamos en orden alfabético, lo dibujo fuera de lo que sería mi groupbox, ¿sí? Aquí va a cambiar un poco el dimensionamiento porque no va a estar de acuerdo a cómo lo configure dentro del groupbox. En el caso del groupbox, la modificación que haya hecho le hereda al resto de los controles. Si el tamaño de fuente al principio fue 11, esto mismo se va a aplicar al resto de los groupbox o de los controles que están dentro de nuestro groupbox. Así que aquí voy a corregir y voy a poner en tamaño 11 y notemos cómo se comporta nuestro textbox. Se ha hecho un poquito más alto. Una vez hecha esta característica, lo que voy a hacer es agregar prácticamente 4 buttons. Aquí voy a seleccionar 1, 2, 3 y 4. Para no hacerlo tan complejo, lo voy a tratar de seleccionar con un solo clic y sin soltarlo. Y ahí los tengo ya seleccionados. Y lo que voy a hacer es alinearlo en la parte de arriba o superior. Entonces, doy un clic. Perdón, no era esa la intencionalidad. Voy a buscar otra vez. Y es este el que necesito. Ahí está. Ahí se encuentran alineados de tal manera y voy a dar un control clic en este control para perder la selección y voy a hacer más visible los botones. Ahora, algo que se me estaba escapando y eso lo voy a hacer en font, creo que no lo hice, seleccionaré los 3 puntos y voy a cambiar, bueno, ya está cambiado a 11. Ahí está.
Y eso también implica que los botones han cambiado un poco su tamaño. A esto le voy a presionar la tecla Shift y la tecla que apunta hacia abajo. Unas 3 o 4 veces suficiente para que más o menos los botones tengan esta apariencia y los desplazo hacia arriba. De igual manera, bueno, ahí está centrado. Al primer botón le vamos a poner en la propiedad text la característica de búsqueda. Presiono Enter. Aquí me va a tocar ampliarlo un poco más. Ahí está. En el segundo le voy a poner insertar. Presiono Enter. Ese está bien. El otro le voy a colocar actualizar. Igual voy a estirar un poco el control porque está un poco largo el nombre. Ahí está. Y el último le voy a colocar como eliminar. Presiono Enter y tiene el tamaño deseado. Ahora lo que vamos a hacer es hacer unos pequeños cambios. Lo primero que voy a hacer es que al formulario le voy a colocar un título, porque por defecto aparece Form 1. Y le voy a poner formulario de registro de estudiantes. Y presiono Enter. También voy a alargar un poco más el formulario hacia abajo y voy a agregar otro control. El control se llama Data Grid View. Este control tiene como característica que puede manejar una especie de cuadrícula para poder desplegar o mostrar, digamos, los datos contenidos en un centro de almacenamiento. Esto ya lo vamos a ver pronto. Lo guardamos y digamos que ahí ya tenemos totalmente nuestro formulario construido. Otras características que podemos agregar primeramente al formulario es que podemos modificar su posición. En este caso, a través de la propiedad Start Position, yo puedo seleccionar Center Screen. Esto provocando que nuestro formulario, cada vez que se ejecute, va a aparecer al centro verticalmente y también al centro horizontalmente. Lo voy a ejecutar para que ustedes lo vean cómo responde y se darán cuenta que sí lo centra. En unos momentos aparecerá porque está compilando y está haciendo que funcione y responda. Y ahí lo tenemos. El formulario ahora aparece totalmente al centro de nuestra pantalla, tanto vertical y horizontalmente. Entonces, este es el trabajo que va a tener nuestro formulario, en este caso solamente el diseño. Bien, hemos diseñado nuestro formulario y lo vamos a dejar pendiente. Ahora lo que vamos a construir es una base de datos, que es el objetivo de este curso, construir una base de datos partiendo de un script. Sin embargo, para ser franco, no tengo instalado SQL Server, que es la herramienta que tengo como objetivo compartirlo con ustedes. Entonces vamos a construir una base de datos partiendo de la nada. ¿Y cómo es eso? Bueno, sencillamente lo que vamos a hacer es buscar una herramienta compacta, no es la versión Express o la versión totalmente profesional de lo que sería el SQL Server Management Studio, no lo es. Entonces para esto me voy a venir acá donde dice menú ver y voy a seleccionarlo y voy a buscar el explorador de objetos de SQL Server. Al hacer esto, se me va a aparecer un asistente, el cual me va a permitir crear lo que yo necesito. Este asistente, que por cierto ya lo tenemos disponible aquí, donde aparece normalmente el cuadro de herramientas, vamos a notar que aparecen dos elementos. Lo que serían los proyectos de StudentRec, que en este caso no tiene nada, y lo que sería el servidor.
El servidor que por defecto SQL Server me tiene dentro de Visual Studio es localDB/mssql localDB. Este es común para la mayoría de Visual Studios, en el cual se le ha instalado todos los complementos, incluyendo la parte de desarrollo de móviles y la parte de desarrollo de páginas web, y también el componente de las bases de datos. Por supuesto, no su versión full, pero una versión mínima o funcional que nos podrá responder a lo que nosotros necesitemos. Siendo de esta manera, voy a expandir acá donde está localDB, que es el nombre del servidor, y me voy a encontrar con los objetos que están de momento. Tenemos bases de datos. Al expandirlo también me voy a encontrar con una serie de bases de datos, de las cuales son ejemplos que yo ya desarrollé en otros cursos. Pero a lo que quiero llegar es que estas bases de datos, para construirlas dentro de Visual Studio, solo basta con solo dar un clic derecho acá donde dice bases de datos y buscamos la opción de agregar nueva base de datos. Aquí nos aparece la ubicación donde se va a almacenar nuestra base de datos, y esta ubicación simulará un servidor, en este caso local. El nombre de la base de datos va a ser Windows Forms App BD, o sea, Windows Form o aplicación de Windows Form base de datos. Al hacer esto, le voy a dar aceptar. Al momento de aceptar, encontraremos que por acá se nos va a enlistar prácticamente esa base de datos. Si no aparece, podemos presionar el botón de actualizar y nos va a aparecer, pero sin embargo, en nuestro caso ya está. Esta base de datos está lista para trabajar, así que voy a expandir y luego tengo las tablas, las vistas, los sinónimos, las programaciones y todos los objetos que comúnmente tiene una base de datos. Voy a expandir la tabla y en este caso notamos que aparecen unas tablas que ya vienen predeterminadas o son funcionales propias de lo que sería de SQL, es decir, vienen por defecto. Ahora, siendo así, lo que voy a hacer es agregar lo que sería la tabla. Para esto voy a dar un clic derecho sobre la tabla y puedo agregar la tabla de una manera sencilla y normal como la conocemos, o también puedo seleccionar la base de datos y dar clic derecho y buscar la opción de nueva consulta. Para este caso, la nueva consulta creo que nos va a servir porque yo tengo un script en este momento en memoria y lo pego en este momento. Esta va a ser nuestra tabla que vamos a construir en nuestra base de datos Windows Form App DB. Siempre sugiero guardar. Ahora lo que nos queda prácticamente es hacer que esta tabla exista. Para ello, yo voy a seleccionar lo que es este botón que se llama ejecutar. No explicaré la función de cada uno de los elementos de la tabla, porque este ya es parte de otro curso que ustedes ya estarán viendo. Así que voy a ejecutarlo y notaremos que en la parte inferior se nos habilitó una barra y acá nos dice que los comandos fueron completados correctamente, significando que yo ya debo tener mi tabla. Y en este caso, a veces puede demorar un momento, pero siempre aparece la tabla. La tabla se llama DBO Student Table, tal como lo muestra en este momento. También, si ustedes lo desean, pueden guardar el script, que al presionar el botón de guardar todo, nos va a solicitar que guardemos nuestro script. Entonces yo puedo colocarle el nombre de estudiantes.sql, significando que yo podré migrar hacia otra parte, hacia otra máquina, lo que sería esta base de datos y buscar lo que sería el equivalente al servidor local del otro equipo. Entonces aquí lo guardo y ahí queda. Cierro esto y ya tenemos nuestra base de datos creada y nuestra tabla. Sin embargo, también puede darse el hecho que podamos dar clic derecho sobre el DBO Student y aquí podemos buscar la opción 1 de diseñador de vistas, de diseñador, en este caso diseñador o ver datos.
Si yo presiono ver datos, se me muestra esta columna, lo que significa que aquí ya estoy listo para insertar datos de una manera manual, tal como que estuviera trabajando en Excel. Pero aquí no voy a tocar nada, así que cierro y también puedo dar doble clic sobre esta tabla y vamos a encontrar el modo diseño de la tabla. Es decir, tenemos un modo diseño bastante intuitivo y que podemos utilizar sin necesidad de escribir el script, ¿verdad? Pero también el script se puede ir generando de manera automática cada vez que vaya haciendo un cambio aquí. Por supuesto, no explicaré mucho sobre ello, ya que la funcionalidad es muy similar a la que solemos ver en SQL Server. Así que voy a cerrar y acá lo que voy a hacer simplemente es cerrar también, porque el trabajo de la base de datos ya está. Pero ojo, esta base de datos en algún momento me va a servir. Y aquí tengo las propiedades, pero estas propiedades no son en relación al proyecto que estoy desarrollando, sino que son en función de lo que será o de lo que es mi base de datos. También puede ser de mi servidor local. Cambia también algunas características. Nuestra base de datos que construimos recientemente está divorciada de nuestra aplicación, ya que son dos productos diferentes. Si bien es cierto, SQL Server, su versión compacta o versión Express o su versión Community, se encuentra instalada, pero está solo funcional dentro de Visual Studio, pero no significa que es parte de la solución. Mientras que la solución, que es donde está el formulario que diseñamos, tampoco tiene relación con la base de datos. Para hacer este trabajo tenemos que establecer algo que se llama la conexión. Para esto voy a solicitar que activemos primeramente, el servidor de exploradores. Pero antes de hacerlo, voy a solicitar que copien su servidor local. Es decir, vamos a ver cuál es el nombre que tiene y esto lo vamos a copiar. Nos lo vamos a llevar a nuestro portapapeles. No vamos a modificar nada porque entonces ahí alteramos un poco la funcionalidad de nuestro servidor de base de datos. Una vez hecho esto, me voy de nuevo al menú Ver y aquí voy a buscar el explorador de servidores, que al presionarlo se va a mostrar también en el mismo lugar donde se encuentra precisamente el cuadro de herramientas. Pero la finalidad del explorador de servidores va a ser principalmente el que podamos establecer una conexión de nuestra base de datos hecha en el explorador de objetos de SQL Server, el símil de SQL Server, y vamos a dar clic en agregar un nuevo servidor. Aquí, por ejemplo, podemos conectar con la base de datos, también podemos conectar con el servidor y también podemos agregar SQL Server. Todas estas opciones están disponibles para que podamos trabajar. Si tenemos SQL Server instalado en nuestro equipo, perfectamente solo arrastramos los valores que tiene y con eso también logramos establecer la conexión. Ahora bien, este cilindro de conectar la base de datos con este enchufe significa que puedo trabajar directamente con la base de datos. Así que voy a dar un clic sobre él y deberá aparecerme este asistente en el cual voy a procurar elegir la respuesta correcta. Tenemos origen de datos para conectarnos a archivos de base de datos de Microsoft Access. También archivos de base de datos para Microsoft SQL Server. También para Microsoft SQL Server, para Oracle Database y orígenes de datos Microsoft ODBC, que comúnmente se utiliza para conectar bases de datos MariaDB o MySQL. Pero en nuestro caso tenemos dos opciones: un archivo de base de datos de Microsoft SQL Server y Microsoft SQL Server. La primera opción, ya hay un video donde explica cuál es la naturaleza de este tipo de archivo. Pero yo me voy a centrar en que se llama Microsoft SQL Server. Al hacer esto, le doy continuar. Al continuar, me aparece la ventana que me va a permitir establecer la conexión y aquí es donde yo tengo que manejar dos cosas. Número uno, el nombre de la base de datos y también el nombre del servidor. En el caso de SQL Server, creo que no es mucho problema porque por lo general es el nombre del equipo con otras configuraciones. Pero para nuestro caso, que es un servidor local
y por lo cual pedí que copiáramos esto en el portapapeles, es para hacer esto, que aquí donde aparece el nombre del servidor, lo pego. Al hacer esto, automáticamente se activa esta opción que se llama seleccionar o escribir el nombre de la base de datos. Si el servidor o el nombre del servidor está escrito correctamente, entonces al seleccionar este cuadro combinado deberá aparecer todas las bases de datos que están montadas en este servidor. Y en este caso logramos ver que al final aparece Windows Forms AppDB, que es la base de datos que ya tiene una tabla y que ya está lista para enlazarla. De esta manera le doy a aceptar. Bueno, podíamos haberlo probado, pero se me fue el clic, pero en este caso ya lo tenemos, digamos, como conectada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí nosotros ya tenemos nuestro servidor, por aquí está nuestra base de datos y por aquí vamos a encontrar la cadena de conexión. Esto que vemos aquí en esta propiedad lo vamos a sombrear y lo vamos a copiar porque lo vamos a necesitar más adelante. Así que asegúrense de tenerlo en el portapapeles. Bueno, el siguiente trabajo será entonces activar nuestro formulario. Al dar doble clic sobre él, se vuelve a activar nuestro formulario, el cual ya está listo para poder trabajar. Sin embargo, aquí es donde vamos a empezar a establecer la alianza entre la base de datos y nuestra aplicación. Todavía recuérdense que tenemos en el portapapeles un código que copiamos, es decir, la cadena de conexión. Para esto, yo voy a presionar ya sea doble clic o presiono, bueno, creo que era F4, vamos a ver. No, F4 propiedades, pero si no, sin tocar ningún control, podemos dar un doble clic y este nos va a mandar a la ventana de código. Esta ventana de código, o también conocido por algunos programadores como el backend de la aplicación, es aquí donde le vamos a dar razón o vida al proyecto. Así que vamos a empezar con una pequeña codificación. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a agregar un elemento que se llama SQL Connection. SQL Connection será como el puente que nos va a permitir trabajar con nuestra base de datos. Pero este SQL Connection, que a la vez es una clase, le tiene que heredar a esta variable que llamaremos con. Le vamos a asignar un valor y este valor es la instancia. Es decir, que ahora este con, aparte de heredar, es porque va a ser un objeto y tendrá la característica de que va a trabajar con SQL Connection. Pero, ¿cuál es la diferencia de SQL Connection con el otro que tenemos anterior? Bueno, la primera definimos el tipo y en el otro confirmamos qué es lo que le va a heredar. Así que aquí, exactamente en este paréntesis abierto y cerrado, lo que voy a hacer es abrir comillas dobles. Cuando abro comillas dobles, también se cierra las comillas dobles. Entonces, en medio de ello, voy a pegar lo que jalé o lo que copié del portapapeles. Y tenemos prácticamente la cadena de conexión que encontramos en las propiedades. Observen que aparece Data Source, LocalDB, MS SQL LocalDB, que ese es el nombre del servidor, y luego aparece Initial Catalog, que eso es para hacer mención a la base de datos, y ahí tenemos la base de datos que se llama Windows Forms AppDB, y luego integra seguridad, cierto. Entonces ahí lo tenemos y esa es nuestra cadena de conexión, pero sin embargo notaremos que nos está dando un error fatal acá. Pero si notamos, tenemos todas las clases en juego, las clases que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Pero sin embargo, SQL Connection, que ya mencioné que también es una clase, no lo está. Así que para eso voy a dar un clic sobre él. Y lo único que tengo que hacer es agregar el Using System Data SQL Client. Al darle un clic, se va a agregar acá de manera automática y haciendo que esto se corrija. Entonces significa que ahora ya la cadena de conexión está disponible para poder trabajar con nosotros. Bien,
Ya enlazamos entonces nuestra base de datos a nuestra aplicación, pero es solamente el puente. Faltan las funcionalidades, así que lo vamos a trabajar en dos partes. Lo primero que vamos a hacer, que aquí donde tenemos nuestra base de datos, ya estableciendo la conexión a nuestro Visual Studio, vamos a agregarle un nuevo componente. Así que donde está la base de datos, exactamente aquí el enlace resultante, voy a dar un clic derecho y voy a buscar la opción de nueva consulta. Al hacer esto, solo debo asegurarme que en la parte superior esté reflejada el nombre de la base de datos. Y luego vamos a escribir un código. En mi caso, para ahorrar un poco de tiempo, ya lo tengo en el portapapeles y lo voy a pegar. Y es esto. Y explico lo siguiente. En materia de base de datos, aparte de construir base de datos como lo hicimos hace un momento y las tablas, también podemos construir algo que se llama los procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados son códigos que pueden tener la característica de operar sobre nuestra tabla. Y para ello, yo voy a construir este procedimiento almacenado que se llama SP Student Insert. Ojo, Create Procedure. Aquí podemos saber, bueno, aquí cortamos la palabra procedure, pero lo dejamos como proc, y aquí cuando se pone en azul es que ya está identificable que vamos a crear un procedimiento. Y SP significa Store Procedure, es decir, procedimiento almacenado. Y va a llamarse Student y tendrá la característica que va a insertar registros en nuestra tabla. Cuando nuestro código de Visual C# invoque este procedimiento almacenado, este se va a encargar de pasar o recibir los valores de Visual Studio, es decir, del formulario los va a recibir y luego los va a procesar de tal manera que queden registradas en nuestra tabla. Para eso hay que comprender que esto que estoy sombreando significa una declaración de variables, pero estas son variables tipo base de datos que van a tener un tipo y una longitud, y ahí se van a depositar los valores que van a provenir de un formulario. Y JustBegin significa que estos elementos van a ser como insertados o inicializados en la instrucción de SQL Server que se llama insert into, donde yo le estoy diciendo inserta en la tabla Student Table lo que es el nombre completo, el index número, el año académico, el celular, el género, la fecha de nacimiento y el idioma, con los valores que te facilito, que en este caso son los mismos campos que vimos acá, que van a obtener sus valores de los cuadros de texto, de los combo box, de los checkbox o de todos los controles de entrada que en nuestro formulario tenemos definido. Y una vez que esto funcione, entonces va a entrar en acción dentro de la base de datos este almacenamiento. Aquí nada más lo que tenemos que hacer es ejecutar la consulta. Al hacerlo, ya nos aparece comandos completados correctamente. Es decir, que ya quedó guardado. Entonces cierro esto. Si ustedes quieren pueden guardar el SQL, en mi caso no. Pero notaremos que esto lo encontraremos en este objeto. Bueno, en las tablas tenemos Student Table. Recuerden que desapareció DBO. El DBO solo está presente en el explorador de objetos de SQL Server. Ahorita estamos en el explorador de servidores. Y el procedimiento almacenado se encuentra aquí en el objeto procedimientos almacenados. Al expandir aquí aparece SP Student Insert, que es lo que hicimos hace un momento. Para no confundir, voy a cerrar un poco acá y después regresaremos al formulario. Y guardamos por cualquier cosa. Realizaremos también otras operaciones que tienen que ver sobre la base de datos. Y a esto es lo que nosotros llamamos comúnmente como un CRUD. C-R-U-D. CRUD es un término asociado a operaciones sobre las bases de datos. En nuestro caso, C de Create, R de Read, U de Update y D de Delete. En este caso, crear, leer, actualizar y eliminar.
Esto es en nuestro idioma. Así que para continuar, nuevamente voy a dar un clic derecho sobre la base de datos y lo que voy a buscar es nueva consulta. Voy a pegar un script que también tengo en memoria y en este caso este me va a permitir como visualizar, es decir, leer. Este sería la segunda letra del CRUD. Este sería read, leer. Acá lo que vamos a hacer prácticamente es crear un procedimiento llamado SP Student View y vamos a ejecutar este comando que lo que va a hacer es mostrarnos toda la data. Simplemente vamos a ejecutarlo y notaremos que aparece comandos correctamente ejecutados o satisfactorios. Tendríamos que ver el procedimiento almacenado aquí en lista. Es posible que en algunas ocasiones lo podamos ver actualizado o tenemos que hacer un refresh sobre el procedimiento almacenado. Al hacer esto, ya aparece el segundo, digamos, procedimiento almacenado. Así como logramos ver esa misma característica, también lo podemos hacer con otro de las operaciones que comúnmente se logra destacar en el CRUD. Así que para esto voy a borrar acá y lo que voy a hacer es pegar. El código es bastante similar al del insert, en el cual creamos un procedimiento, le llamaremos SP Student Update. Este nos va a permitir actualizar el contenido de nuestra base de datos. Al igual que el anterior, el de insert, lo que vamos a hacer acá es declarar un juego de variables con el tipo de datos que maneja SQL, con la cantidad medida, y estos van a ser utilizados como depósitos de valores que provendrán de los cuadros de texto o de los controles de entrada que tengamos en nuestro formulario de Visual Studio. Cuando nosotros pasemos a Ask Begin, significa que empezaremos con el proceso y aquí significa que vamos a utilizar el comando de actualización de SQL en el cual voy a actualizar la tabla Student Table y colocaré los valores para full name con @full name, que este será el valor que tenemos acá arriba, @year igual a @year y así sucesivamente. Lo que vamos a ir haciendo es una asignación de igualdad. Y cuando esto suceda es porque el index-no será igual a @index-no. Este es como nuestro campo principal, el que va a ser único dentro de la lista de campos. Así que la ejecución es prácticamente igual que el del insert, con la única diferencia que este actuará sobre valores que ya están almacenados en nuestra tabla. Así que simplemente vamos a ejecutarlo y deberá aparecernos que se ejecutó sin ningún problema. Aquí está, miren. Entonces cerramos, no guardaré nada y aquí debe de aparecerme el tercero. Sin embargo, siempre es necesario hacer la actualización o el refresh para que podamos ver todos los procedimientos que tenemos en lista. Así también vamos a construir los otros que también tienen que ver con la acción de eliminación y de buscar. Para el caso de del borrado, pues no va a ser mucha la diferencia porque lo único que vamos a hacer es seleccionar la base de datos, luego buscar nueva consulta y también vamos a pegarlo. Aquí nada más lo que voy a destacar es que estas líneas no son muy extensas, solamente lo que tiene es que creamos el procedimiento almacenado llamado sp-student-delete, que esto es para eliminar, y nada más la variable receptora va a ser @index-no, que es la clave principal de nuestra tabla, y lo vamos a limitar a un valor de tipo cadena de 10 dígitos. Así que cuando nosotros empecemos con este procedimiento almacenado, lo que va a hacer es eliminar toda la fila o todo el registro basándose en el código o en el index de nuestro estudiante. Si esto fuera nuestro carnet, lo que va a suceder es que se borra todo. Es como que yo borrara mi expediente y borrara también lo que sería
la parte de las notas, las materias que cursar. Así que cuando trabajemos con SQL también hay que tener mucho cuidado cómo lo escribimos y también saber cuál es nuestro objetivo al construir este tipo de elementos. Más que todo el de eliminar, hay que tener un poco de cuidado, y el de actualizar, cuando vamos a asignar un valor, si lo dejamos constante, se replica en todo. Aquí solo ejecutamos, se ejecutó correctamente, voy a actualizar y aquí está el otro procedimiento almacenado. También voy a disponer de otro, pero este en particular es un poco curioso porque este solamente me va a servir para hacer una búsqueda. Esta búsqueda nada más lo va a hacer a través del index NO, que también es nuestra clave principal, y una vez que inicie, nada más va a mostrar todos los registros que coincidan con el index NO y que va a tener su valor que proviene de un cuadro de texto o un control de entrada. Aquí simplemente ejecutamos, está correcto, actualizamos y tenemos todos los procedimientos almacenados. Bien, llegó el momento entonces de empezar a trabajar con Visual Studio. Cerramos acá, no necesitamos guardar el script y ahora vamos a empezar a darle vida a nuestro formulario. Aquí hay que considerar algunos elementos. Por ejemplo, voy a seleccionar este combo box, perdón, este radio button, y lo que voy a hacer es buscar la propiedad, llamémosle la propiedad name. En esta propiedad lo que voy a hacer es asignarle un nombre. En este caso es nada más como ejemplo. Voy a poner acá el radio button y le voy a poner simplemente male, que en este caso es equivalente como decir el radio masculino. Aquí también voy a hacer lo mismo, solo que a este le voy a poner simplemente rad female. Es solamente por poner una idea. Entonces solamente está asignándose un nombre. Posterior a esto voy a colocar los nombres de nuestros checkbox. Aquí a este le voy a colocar simplemente como check. El nombre puede variar. Voy a poner español. Recuerden que los caracteres especiales no se les puede poner acá. Es decir, la ñ y todo eso no se puede. Entonces aquí voy a poner check English. Luego, este sí va a estar un poco curioso. Check francés. Y también tendremos el otro, que es este. Y se va a llamar check other. Así como lo ven. Entonces, una vez hecha esta característica, solo presionamos Enter y ya tenemos los nombres. Algunos campos pudiera ser, o campos de controles puede ser que cambien, pero no necesariamente lo vamos a hacer. Por ejemplo, el primero que quiero modificar o codificar es este que se llama insertar. Por eso a su control le voy a llamar btn insertar. El nombre usted puede colocarle cualquiera. Entonces btn insertar, y ahí lo tenemos. Y ahora solo daré doble clic sobre este botón, provocando que se me habilite precisamente el procedimiento. Recordemos que estos son como métodos, pero se les llama un procedimiento porque va acompañado del nombre del control y del evento. Mientras que en este caso un método no lleva esa característica. Aquí lo que voy a hacer es medio empezar a escribir algo. Voy a definir un string, que en este caso se va a llamar gender. Y este gender va a tener un valor. Este valor va a ser precisamente un valor nulo.
Esta es una forma de hacerlo también. Aparte de esto, voy a utilizar una condición. Y aquí en esta condición voy a poner rad y aquí me parece male. Si es rad male, el atributo o la propiedad complementaria puede ser checked, que en este caso significa que está activado. Si esto es correcto, siempre quiero hallarle a esto del control. Ahí está. Aquí tenemos nuestra condición. Si es checked, ahí está. Pero también puede suceder que en este caso no esté en modo checked. Así que para eso puedo utilizar un else, por ejemplo. Y puedo agregar la llave abierta y cerrada. Ojo con esto, mucho cuidado cuando escribamos, porque aquí tiene que ser else. Cierro y ahí está. Sin embargo, creo que aquí este tiene que ir arriba. Déjame ver si lo puedo tabular. Presiono Tab. Sí, ahí creo que lo vamos a tabular. Va. Entonces, ¿qué pasa si rad male es checked? Bueno, si es checked, entonces lo que voy a hacer es utilizar la variable gender. Y en este caso, gender va a tener un valor. El valor va a ser masculino. No se le olvide, punto y coma al final. Tenemos el cierre para el caso que fuera checked. Inclusive lo voy a tratar de dimensionar. Ahí está. Igual el else, que en este caso exageré con poner la E mayúscula. Aquí es la E minúscula. Vean cómo cambia el color también. Y aquí lo tenemos. Y acá voy a hacer que se quede aquí arriba la llave. Y luego pues voy a presionar Enter. Pero entonces, ¿qué pasa si no es rad male checked? Entonces vamos a poner que gender va a ser precisamente femenino. O sea, estos valores se van a almacenar ahí. No se les olvide poner el punto y coma. Y con esto prácticamente lo que tenemos es la definición del género. Si esto es correcto, y aquí para, digamos, para que me ayude un poco a avanzar mucho, he copiado esto que tenemos acá, pero me voy a ir después del gender, porque acá, bueno, sí está bien, lo tiene total, pero aquí tiene que ser, ya les voy a explicar qué es lo que estoy haciendo. Y después aquí al final tiene que haber otro método, otra llave abierta. Aquí lo que voy a hacer precisamente es que todo esto tenga sentido, porque esto me va a ayudar a mí a interpretar cómo son las cosas. El Visual Studio pues cambia un poco en su interfaz, pero sin embargo podría ser que pudiera estructurarlo. Vamos a ver esquematización, alternar, detener, ok, no. Ejecutar, punto, comprueba, orígenes, implementación base, entonces creo que no está esa característica. Lo que quiero hacer es nada más, ordenar el código. Y aquí lo voy a hacer de esta manera. Primero, tengo que ordenar list. List, en este caso, lo que va a hacer es declararme una lista del tipo string. Y esta lista del tipo string va a tener la característica de selectLang. Pero selectLang, ¿qué es? Bueno, es una lista del tipo string. Esto lo vamos a utilizar más adelante. Luego tenemos la característica de los idiomas. Recordemos que cambiamos lo que eran los checkbox, y en este caso no nos está dando error porque existe. Si yo marco español, entonces se va a almacenar español. Si no, se va a hacer inglés o English o francés. Aquí
como esto es un texto representativo, usted puede cambiarle sin ningún problema. Aquí vamos a ver si nos lo acepta. Perdón, estaba buscando el símbolo, pero yo sí tengo la ñ. Y aquí francés, y aquí puedo poner, en vez de other, puedo poner otro. Eso, si ustedes lo quieren hacer de esa manera. Luego voy a declarar otra variable del tipo string, en este caso llamado language, y va a ser del tipo string. Y aquí vamos a utilizar una función que se llama join, es decir, que me una la coma, y si voy a agregar accepted lang, es decir, que si voy a agregar otro idioma a una lista. ¿Sí? Aquí está. Yo puedo elegir más de un idioma. En este caso, los checkbox están preparados para seleccionar más de una sola opción. Luego tenemos con. Recuérdese que con es un objeto que se deriva prácticamente de SQL Connection y lo que hace es abrirme la base de datos según la cadena de conexión. Entonces, esto se llama el modo abierto o conectado. En este caso, en el modo conectado, lo que voy a hacer es, que si ya abrí la base de datos, voy a hacer la ejecución de una serie de comandos. Y para esto, en la serie de comandos, aquí dice using SQL command, el cual toda esta instrucción o toda esta clase la voy a ejecutar a CMD, haciendo una instancia a SQL command, y aquí lo que va a hacer es llamarme a store, o por lo menos a SP o store procedure to the insert, y me agrega la conexión. Esto es para establecer un enlace. Luego viene una serie de comandos que lo voy a organizar de esta manera, y esta llave, que es la cierre de comando, aquí se van a generar una serie de acciones. Primero, que CMD, que es del tipo SQL command, su tipo de comando va a ser un procedimiento almacenado. Los parámetros que vamos a recibir son los mismos que definimos en el procedimiento. ¿Se recuerdan? El arroba y todo lo que tiene que ver con los campos de la tabla. Sin embargo, aquí sí ya estamos teniendo un pequeño problema. Y es que no existe en nuestro contexto txt name. Por ejemplo, el txt name sería este. Me busco en la propiedad name y lo que voy a hacer es colocar txt name. Al hacer esto y regresar al código, me encontraré que ya está corregido el error. Lo mismo será con el txt index. Igual, yo también puedo cambiarlo simplemente buscando la propiedad name del siguiente control, ¿verdad? Esto lo pueden hacer de esta manera y no altera nada. Igual acá, aquí me dice con, en este caso de con académico, pues yo lo dejé prácticamente como un cuadro combinado. Eso es lo que me está indicando. Sin embargo, yo lo puse como un textbox, así que lo voy a dejar como un con year, académico year o año académico. Y si no, ya les voy a mostrar otra idea también que es lo que podemos hacer. Luego tengo el txt mobile, que en este caso sí cumple la característica porque es un cuadro de texto. Nuevamente me voy a la propiedad name, lo pego y solamente estoy reasignando. De ahí calboc, que en este caso dice que es un calendario. Entonces es este que estoy señalando, que es el Daytime Picker 1, lo vamos a cambiar con caldo, que tiene que ver con la fecha de nacimiento. Si regresamos al código, ya todo lo demás pues ya existe. Luego, después de esto, voy a presionar aquí. Y con esto lo que estoy haciendo es cerrando mi conexión. Y luego lo que voy a hacer es que voy a mostrar un mensaje. Lo único que debo de asegurarme es la llave a quien está cerrando. En este caso está cerrando el botón. Pero más acá debe de cerrar 1 y 2. Tiene que cerrar el Public Partial y el Namespace Studio. Que en este caso, si logramos ver, cumple con todo. Entonces lo guardamos. Y acá, este Message Box Show es un mensaje que va a aparecer de manera emergente y que va a mostrar este mensaje. Aquí yo lo puedo cambiar por algo como por ejemplo
datos insertados de manera satisfactoria. Esa pudiera ser una traducción, pero lo voy a dejar temporalmente ahí. Entonces aquí cumplo con uno de los CRUD, que es el de insertar datos. También voy a ocultar aquí, por si acaso ustedes quieren pausar el video y ver cómo está el código. Lo voy a poner desde el principio. La cadena de conexión creo que no es problema porque ya saben a qué se refiere. Si yo lo corto desde aquí, presiono Enter, se agrega un signo más y se pone comilla doble en automático porque esto significa que sigue, continúa, solo que yo lo he cortado. Luego, el botón insertar. Ahí está el código. Luego tenemos los idiomas. Luego la manera de unificar todos los idiomas. Y luego pues la apertura de la base de datos. Y también lo que sería todas las acciones que va a corresponder. Es decir, los cuadros de texto que tenemos en el formulario van a pasar sus valores a estos parámetros. Y estos parámetros son los que están almacenados en el procedimiento almacenado. Y por último, pues da un mensaje de cierre de satisfacción. Bien, cerramos la ventana de código. Y ahora pues lo que vamos a hacer, bueno, tenemos parte del CRUD. Tenemos insertar, que ya lo codificamos. Tenemos actualizar. Y tenemos eliminar. Sin embargo, una de las características de lo que sería el CRUD es leer, que es el caso de read. Sin embargo, como no lo tengo aquí definido como un botón, voy a regresar de nuevo a la ventana de código. Para aprovechar esta característica, lo voy a hacer más abajo, aquí, después del procedimiento, y lo que voy a hacer es construir un método. Y observen cómo es el método. Primero, voy a definir su tipo. En este caso, un método del tipo void. Este se va a llamar load all records. Es decir, que va a cargar todos los registros. Eso es lo que significa este comando. Y aquí nada más lo que voy a hacer es abrir llave y el cierre respectivamente. Presiono Enter y lo dejo con esta estructura. Lo que va a hacer este trozo de código, y aquí lo voy a aligerar por el tiempo, es lo siguiente. Primero, que voy a utilizar o voy a instanciar de nuevo a CMD con la clase SQL Command, el cual de la misma manera, cuando lo instancie, va a heredar las características del procedimiento almacenado que se llama SP Student View. Esto solamente es para ver contenido y me agrega la conexión. También voy a hacer un adaptador que se lo voy a heredar a Adapter, y Adapter nada más lo que va a hacer es adaptarme, valga la redundancia, lo que está contenido en CMD, prácticamente todo este bloque. Es decir, llama el procedimiento y me conecta a la base de datos. Ahora, defino un data table, que en este caso es como un cuadro o una tabla, voy a decirlo así, imaginaria, donde se va a crear un espacio, y en ese espacio voy a asignar los valores. Los valores van a estar relacionados precisamente con lo que yo obtenga del SQL Data Adapter. En Adapter, cuando ya lo tengo definido, que es el DBO procedimiento almacenado de Student View con la conexión, lo que voy a hacer es llenar su contenido, o sea, todo lo que está almacenado ahí, se lo voy a depositar a Data Table. Entonces, Data Grid, que en este caso lo voy a copiar porque aquí tengo que renombrar el Data Grid View, o sea, este control. Lo que voy a hacer es irme a la propiedad de Name y cambiar el Data Grid View 1 por Data Grid. Nada más eso. Regreso al código y en este caso ya está listo. Significa que cuando yo hago la lectura de todos los datos y esos datos pasan por el procedimiento almacenado y son almacenados en una variable, esos valores yo los puedo llenar a través del Data Adapter, a través de la propiedad field, hacia el objeto Data Table. Y una vez este Data Table, todos sus valores podrán ser invocados
en el data grid gracias por el procedimiento data source. Entonces, significando que cada vez que yo necesite utilizar esta instrucción, yo solamente tengo que invocarlo. Pero la invocación no es tan difícil. Solamente lo que tengo que hacer es llamarlo en los lugares adecuados. Para que vean, cuando usted presiona un control, o en este caso el formulario, que también es un control, pero es un formulario sin controles, y al dar doble clic, activa usted el procedimiento Private Void Form 1 Load. Aquí se va a registrar todo lo que pasará antes de lo que el formulario despliegue. Es decir, antes de que el formulario despliegue los botones, los colores y todo lo que yo quiera, debe de realizar un proceso. Y el proceso que va a aparecer aquí es ese comando que acabamos de crear, o ese método load all records. Con esto, si yo lo presiono, porque gracias a IntelliSense se me autocomplementa, entonces lo que estoy haciendo aquí es que lo primero que va a hacer es llamar el método load all record, que en este caso es este, y lo que va a hacer es desplegar la información. De la misma manera puedo hacer esa invocación también precisamente en el área del insert. Cada vez que yo registro un nuevo registro, ese registro no es actualizado. Entonces, para hacerlo, también lo puedo invocar aquí, precisamente abajo del message show, y simplemente lo que hago es poner load, y observen cómo automáticamente IntelliSense me lo está sugiriendo. Entonces aquí yo lo puedo invocar desde cualquier parte del código, solo si este ya está creado. Bueno, cerramos la ventana de código, regresamos a nuestro formulario y ahora vamos a darle vida al botón actualizar. Para esto voy a cambiar el nombre y le pondremos btn update. Presiono enter y el nombre ya ha quedado marcado. Entonces ahora voy a dar doble clic y voy a tener el siguiente procedimiento. Aquí va a haber una característica que les va a parecer muy familiar. Lo primero, que voy a declarar una variable del tipo string que se llamará gender, que creo que ya lo vimos hace un rato. Ustedes háganse las preguntas pertinentes. Luego vamos a definir la condicionante, y la condicionante va a ser radmale, que en este caso, si le coloco su componente checked, significa que está activo. Complemento y también cierro la llave. La finalidad es no dejar llaves pendientes, y aquí lo que voy a hacer es establecer algo. Primero, si es el género, que va a ser igual precisamente a masculino. Creo que ya le hallaron recordatorio a esta parte. Si esto es así, vamos bien. Entonces voy a poder poner un else, un caso contrario. Al hacer esto también puedo construir que gender también pueda tener el valor de femenino. Pongo el punto y coma al final y guardo. Ahora, lo que vendría a continuación, y lo voy a hacer así de manera rápida por el tiempo, y voy a considerar esta llave cerrada, y desde aquí voy a pegar. Ok, si esto es así, bueno, se pegó bastante. Este es el insertar, este está bien, y aquí está update. Solo que aquí se disparó un poco más, ¿sí? En este caso, si está bien. Sí, está bien. Sin embargo, aquí se me distorsionó un poco, pero eso no es problema. Vamos a darle entonces un poco de sentido a esto. Esta parte del gender va a quedar, bueno, sí, ahí donde estaba. Entonces me voy a ir al final de esta línea y voy a poner la llave cerrada para que quede de esta manera. Presiono enter una o dos veces
y lo que voy a hacer es definir un par de características. Estas características tendrán que ver con una lista, así que voy a definir una lista, ¿sí? Ahí está. Y esta lista va a ser del tipo string. Y esto porque vamos a definir un selected lang. Es decir, que estamos por agregar un nuevo elemento que está relacionado con una lista de lenguajes. Entonces lo defino de esta manera. Si es así, voy a definir un if. Y en este if lo que voy a colocar es un check. A ver, un check. Vamos a ver, check español. Va. Lo completo. Sí, ahí está. Si esto es así, entonces presiono Enter y voy a agregar la llave cerrada para no confundir. Si esto es correcto, check. Bueno, check español. Creo que yo puse English, pero es español. El English está abajo. A ver, español. Español, check. Así es. Aquí lo que voy a hacer es definir la lista. Es decir, voy a poner selected lang punto y voy a hacer que agregue dentro de esa lista, pongo punto y coma, y entre comillas dobles voy a agregar español, ¿sí? Ahora, si ese fuera el caso, si no, voy a crear otra condición en el cual también voy a hacer lo mismo. Voy a poner acá check English. Ahí está. Checked. Voy a agregar la otra llave cerrada. Voy a bajar esto acá y también esto. Entonces aquí lo que voy a hacer es definir nuevamente selected lang punto add y también paréntesis abiertos, comillas dobles, y voy a poner acá inglés. Al final, punto y coma. Entonces, si me están captando la idea, lo otro que vendría es solamente un if. Y en este if sería simplemente check francés. Checker. En este caso, esta llave no sería necesaria porque ya la tengo acá. Entonces lo que voy a hacer es quitar la tabulación. Para esto me voy a auxiliar de este botón y por aquí debe aparecer esta tabulación. Lo voy a disminuir. Ahí está, bien. Esta es la manera también que yo puedo utilizar para poder, digamos, como minimizar. Vamos a ver. No, para minimizar un poco. Aquí le dice sangría, pero es lo mismo tabulación. Entonces lo tenemos ahí. Y después lo que voy a hacer, después de haber definido lo que serían los lenguajes, ahora voy a definir otro que sería un tipo string lenguajes. Y lo que va a hacer es agregar lo seleccionado. Esto lo voy a corroborar bien porque sí es necesario que lo tengamos muy en mente. Una vez que ya lo hemos hecho, que ya esté unificado todo, abrimos la cadena de conexión y luego vamos a establecer un using, es decir, que me utilice un SQL command que va a ser heredado a CMD, pero como va a ser instanciado, va a instanciar lo que está dentro de SQL command, que en este caso es el procedimiento almacenado de actualización con su respectiva cadena de conexión. Entonces, una vez hecho esto, entonces yo ejecuto el tipo o defino el tipo de dato o de comando, y en este caso es un store procedure, es un procedimiento almacenado, y voy a agregar también al CMD todos los parámetros. Es decir que a full name va a venir los datos de txt name, de index o no, de txt index number, de @acadyear, de con academic year. O sea, todos estos valores van a aparecer ahí sin ningún problema. Entonces, estos valores van a ir siendo transferidos hacia donde los necesitemos. Aquí
Yo nada más lo que voy a hacer es saltar un poco y esto pues lo voy a introducir aquí adentro porque al parecer se ha salido. Por eso nos estaba dando error. Así que me voy a ir hacia el inicio para generar un salto de línea. Y esto pues simplemente lo voy a tabular. Lo puedo tabular un poco más, igual que el message. Y aquí lo tenemos. Entonces cierra la conexión y luego me va a mostrar un mensaje emergente, el cual sería un message box show, o sea, una ventana emergente, donde me dice que los datos fueron actualizados de manera satisfactoria. Si usted quiere cambiar el idioma, no hay ningún problema. También voy a llamar al método que construimos que se llama load. Entonces lo voy a agregar después del message y voy a poner load are records. Y de esta manera yo ya invoqué lo que sería precisamente todo el elemento. Y por cierto, aquí creo que se me fue una llave más. Y eso hay que tener muy en cuenta. Las llaves tienen que coincidir con la cantidad de llaves abiertas y cerradas. Esto hay que tomarlo siempre a bien. Lo guardamos. Eso significa que todo está bien. Pausa el video cuando considere necesario para que vea cómo se ha construido todo el escenario, que prácticamente es muy pero muy similar al del insertar. Ok, entonces continuamos. Ahora le toca a eliminar. Para esto vamos a agregarle también como nombre al botón btn delete. Presiono enter y de esta manera el nombre ya está asignado. Ahora daré un doble clic sobre eliminar. Al hacer esto tengo pues este pequeño procedimiento y lo único con lo que voy a arrancar es con una serie de códigos. Lo primero es llamar la conexión. Y llamar la conexión significa que voy a abrirlo. Así que en este caso solo pongo con open y con esto yo ya tengo lista la base de datos para trabajar. Pero también hay un resto de código que lo vamos a estudiar minuciosamente y tiene que ver precisamente con la manera como se eliminan los registros. Lo voy a pegar en este momento y lo voy a explicar de esta manera. Primero, esta es una sola línea. Si abro la conexión, puedo hacer la siguiente pregunta. Message show, ¿está seguro de confirmar o está por confirmar la eliminación? Delete, que en este caso va a ser un texto que va a aparecer en el cuadro emergente en la parte superior. Y message buttons, yes, no, significa que me van a aparecer dos botones, sí o no. Y esto va a ser igual a dialogresolve.yes. Es decir, esto va a funcionar siempre y cuando yo haya oprimido el botón yes. Si lo oprimí, entonces lo que va a hacer es utilizar o usar SQL command, el cual va a heredar sus características a CMD, es decir, lo va a instanciar con un nuevo SQL command, el cual va a invocar a un procedimiento almacenado llamado spStudentDelete con su respectiva conexión. Eso es lo que va a hacer, llamar nada más el procedimiento almacenado. Y una vez que lo haya llamado, CMD, que hereda las características de SQL command, va a definir el tipo, que en este caso es un tipo procedimiento almacenado. También va a definir los parámetros, que en este caso el valor que va a recibir y lo va a obtener del txt index número.text. Ese valor va a pasar acá y tiene que corresponder a la clave principal del registro de nuestra tabla. Una vez que lo encuentre, lo que va a hacer es ejecutar la consulta, ejecutar todo lo anterior. Y esto lo que va a provocar es que se elimine definitivamente ese registro. Aquí no lo vemos, pero el procedimiento almacenado sí lo tiene. Entonces ejecuta y luego cierra la conexión y me manda un mensaje sencillo en el que me dice que el dato ha sido eliminado de manera satisfactoria. Entonces, si nosotros le ponemos un poco de atención a esto, todo
tiene que ver precisamente sobre operación sobre la tabla. Entonces, acá, cuando se elimina, en el Data Grid View es probable que el registro todavía se vea. Pero si queremos asegurarnos que se actualice, entonces recuerden llamar siempre al método load al records, paréntesis abierto y cerrado, punto y coma. Guardamos por cualquier cosa y de esta manera nosotros ya tenemos construido lo que será la eliminación de un registro. Así que cierro acá y guardamos. El siguiente paso es darle función al botón búsqueda. Entonces para esto vamos a renombrar ese botón y le vamos a llamar btn search, es decir, búsqueda. Presionamos enter y luego damos doble clic sobre el botón y nos aparece este procedimiento. Aquí lo que vamos a hacer es abrir la conexión. Como se llama con, lo vamos a hacer con la propiedad open, punto y coma. De la misma manera, para evitar bastante contratiempo, copiaré parte del código y lo explicaré. Y de esa manera ustedes podrán replicarlo, experimentarlo y de esa manera comprenderán cómo funciona Visual Studio en su versión 2022, aplicando todo lo que es la arquitectura del CRUD, la arquitectura de los procedimientos almacenados, las bases de datos de SQL Server, también cómo se diseña del lado del front-end a través del formulario Windows Form que hicimos, y la parte del backend, que es lo que estamos viendo en este momento. Así que pego el código y tenemos lo siguiente. Primeramente, lo que vamos a hacer es que definimos, en este caso a través de un using, que vamos a utilizar el comando de SQL Command, que es una clase particularmente del Using System Data, y él va a permitir la ejecución de ciertas instrucciones para nuestra base de datos. Pero esta clase va a heredar sus características ACMD. Puede llamarse command, comando o el nombre que usted quiera colocarle, pero no perder de vista que estamos instanciando a SQL Command con las características del procedimiento almacenado de search y con la conexión que ya la acabamos de habilitar. Lo otro es que vamos a definir a través de CMD el tipo de comando que vamos a trabajar, que en este caso es un tipo Store Procedure, un procedimiento almacenado, el cual está almacenado, valga la redundancia, en la base de datos. Luego vamos a agregar los parámetros. Este parámetro se va a agregar a index.no, pero este valor no va a provenir del el cuadro de texto que lleva el nombre de number o de text index no, sino que lo va a obtener del text search, que en este caso aparece search, pero es search. Este textbox nos está dando un error, pero es porque no existe en nuestro contexto. He copiado el nombre y hace relación a este. Así que aquí donde no aparece texto, busco la propiedad name y lo que hago es pegar txtsearch. De esta manera ya existe en nuestro contexto y se elimina el error. Lo que yo escriba en ese cuadro de texto y al llamar con este botón, lo que va a hacer es buscarme este valor. Así que una vez hecho eso, ahora voy a crear un adapter o un adaptador partiendo de SQL Adapter, Data Adapter, que también es parte de la clase de System SQL Data. Luego de que lo hemos instanciado, también haremos lo mismo con Data Table. En Data Table lo instanciamos de la clase Data Table y nada más queda definido como el marco donde estará almacenado todos los valores. Pero esos valores los vamos a llenar gracias al adapter que viene de SQL Data Adapter. Llena todo a través de field el Data Table. Es decir, todo lo que yo extraje del search, de la búsqueda, la lista de elementos que yo busco, van a aparecer almacenados acá.
Y en el Data Grid y a través del Data Source, el Data Table lo va a desplegar. Una vez hecho todo ese proceso, cerramos la cadena de conexión para evitar así pues mucho tráfico y dejar, digamos, usuarios sin la necesidad de conectarse a nuestra base de datos. Entonces, este es en sí el ejercicio. Guardamos como siempre. Aquí tenemos nuestro front-end y aquí tenemos nuestro back-end y por alguna parte tenemos nuestra base de datos. Entonces, nuestra aplicación del CRUD, viéndolo en este sentido, ya lo tenemos totalmente completo. Ahora será de que ustedes lo pongan en práctica y lo hagan funcionar. Bueno, ahora intentaremos hacer la prueba de fuego de nuestra aplicación. Por lo cual yo cierro todo, me aseguro de guardar todo el escenario. Recordemos que nuestra base de datos está en nuestro explorador de SQL Server, pero ha sido llamada a través del explorador de SQL Server con todos sus procedimientos almacenados y que gracias al cuadro de herramientas, que en este caso no se activa porque no hay formulario, hemos construido un formulario como este, bastante elegante. Podemos personalizarlo aún todavía más, pero sin embargo nuestro objetivo es probarlo. Así que vamos a dar clic en el botón iniciar. Esperamos un momento porque está compilando, verificando si no hay errores y acá nos va a demostrar cuál es el resultado final. Vamos a hacer todas las pruebas necesarias hasta obtener lo que nosotros necesitemos. Nuestro formulario aparece. Lo primero que voy a hacer es prácticamente colocar mi nombre. Luego, un index NO, voy a poner PM 11 17 20. Año académico, voy a ponerle 2024. Celular, voy a poner 45 46 77 78. Género, masculino. Mi fecha de nacimiento me la voy a inventar. En este caso puedo dar clic en el mes, clic en el año y más clic y me voy a encontrar con otro rango. Entonces voy a poner por acá, voy a poner este año, voy a poner este mes y voy a poner este día. Mi idioma, en este caso español, y voy a marcar también inglés. Una vez que ya he llenado estas características, ahora solo resta presionar el botón insertar. Pero antes de hacerlo, observen que me aparece ya en el Data Grid View lo que sería prácticamente los nombres de mis campos. Pero eso se debe a que el método o la función de llamadas, que sería en este caso todos los archivos, es decir, el load all, si no me equivoco, load all records, él se ha invocado a través del método forLoad, es decir, que antes que se ejecute el formulario aparece eso. Entonces, si es así, lo vamos a insertar y recuerden que al momento de insertarlo también se vuelve a llamar el método load all records. Así que lo vamos a probar, lo insertamos y dice que los datos han sido insertados satisfactoriamente. Al aceptar, me aparece la información, ¿sí? Y aquí está la lista de idiomas de dominio. Entonces, si es así, todo está bien. Solo que nos faltó agregar un botón de limpiar para poner todo esto a cero, ¿verdad? Para que volvamos a escribir valores. Voy a cambiar acá. Voy a poner Sandra, Margarita, Villanueva. Voy a poner las siguientes características. Voy a poner VVV en mayúsculas, 23 10 24. Año académico, voy a ponerle 23. Celular, 23 45 24 98. Vamos a ver si no lo elige, femenino. Vamos a poner una fecha de nacimiento un poquito diferente. Lo vamos a poner un par de meses atrás. Y pues ya
y agregó los idiomas, en este caso agregó francés, así que le voy a insertar. Se agregaron satisfactoriamente y lo inserto. Observe cómo es que se va mostrando la información y creo que es muy interesante porque nos lo arregla tan fácilmente. Ahora lo que voy a hacer es desmarcar todo porque quiero dejarlo totalmente en blanco. Lo único, aquí está, masculino y femenino. Bueno, quizás faltará de ver. Bueno, solo se acortó. Es posiblemente por la longitud de caracteres que hemos definido en la tabla. Eso ustedes lo pueden corregir. Una vez definido eso, pues borro toda esta característica, solo para que vean que no estamos tomando ningún ejemplo de nada. Voy a borrar, borro y borro. Y aquí dejaré masculino. La fecha no hay ningún problema. Ahora lo que voy a hacer es buscar, en este caso, un valor. Supongamos que tenemos 50, pero en este caso son 2. Voy a buscarme a mí PM 11 17 20. Al hacer esto, con el botón búsqueda, me deberá demostrar el resultado que yo necesito. Así que le doy un clic en búsqueda, me elimina, ojo, pero de la vista me lo elimina el registro que no coincide y en este caso me encontró a mí. Pero si yo quito todo esto, vamos a ver si me permite mostrar todo. Bueno, hoy no me muestra nada, pero en este caso lo podemos hacer. Inclusive podría actualizarlo, pero en este caso no me sería viable. Hay cosas que mejorar, pero creo que vale la pena. Entonces, cierro. Una vez cerrado, puedo volver a ejecutarlo y vamos a ver qué sucede. Ahí está nuestra información, ahí están nuestros registros. Voy a seleccionar aquí a Sandra Margarita y voy a eliminarlo. Pero para esto yo necesito agregar un valor. En este caso, tal vez me da un error fatal. ¿Está seguro de eliminarlo? Sí. Dice dato eliminado satisfactoriamente. Bueno, así parece, pero no lo eliminó. Entonces, para que esto sea correcto, aquí donde dice index no, voy a escribir bb 2310 24. Entonces, ahora sí, lo voy a eliminar. Confirmo, sí. Y ahí está, miren, se ha eliminado. Esto solo es válido cuando yo hago este proceso, ingreso el valor correspondiente. Aquí se elimina por código. Bueno, esta es la idea. Les dejo más. Si quieren, ustedes pueden mejorar este proyecto. También quiero agregar como punto final o como conclusión. Esta es una de las formas más idóneas para trabajar proyectos. Esto se puede replicar en cualquier proyecto. Pero algo que quiero destacar son dos cosas. Número uno, me voy a ir al explorador de servidores y quiero mostrar lo que tenemos en la tabla. Si esto es correcto, simplemente voy a mostrar los datos de la tabla y deberá aparecer mi nombre, que en este caso sí aparece. Entonces, sí está haciendo conexión con mi servidor. Esto significa que estamos por buen camino. Y este motor de base de datos es el que me va a almacenar la gran cantidad de datos que yo necesito. Así que mucho ojo al momento de crear el proyecto. Analicen y estructuren bien cómo quieren su base de datos. Cerramos. El otro aspecto que quiero compartir es el proyecto. Al seleccionar el proyecto y le doy clic derecho sobre él, puedo abrir la carpeta en el explorador de archivos. Al hacer esto, se me va a habilitar Windows y aquí voy a encontrarme precisamente todos los elementos del proyecto. Voy a retroceder un poco hacia atrás y aquí está una carpeta que se llama StudentRec. Pero lo que quiero destacar de esta característica es que cuando ustedes manden una solución o un proyecto, tienen que mandarme el archivo de solución y tienen que mandar la carpeta StudentRec, que en este caso es el proyecto.
Dentro de él vamos a encontrar todas las características. Aquí está el archivo del proyecto, el formulario, que en este caso está la parte del diseño y el código del backend. Pero también quiero mostrarles que aquí hay una carpeta que se llama bin. En la carpeta bin y dentro de debug vamos a encontrar un archivo muy importante y es este que se llama StudentReg. Al dar doble clic sobre él se me va a habilitar el formulario como tal y esto significa que yo puedo seguir escribiendo más cosas. Por ejemplo, voy a poner acá Sandra Margarita Villanueva. Vamos a colocarle el carnet BB 231024, año académico 2023, y voy a poner celular, un número inventado, femenino. Vamos a seleccionar la fecha, año, bloque, la voy a mandar más o menos pues por acá, ok, aquí y aquí. En este caso, español y francés. Si todo está bien, lo podré insertar sin ningún problema. Ahí está, miren. Entonces, significa que esta aplicación, funciona de manera independiente de Visual Studio. Pero también quiero decirles que este proyecto, si yo lo mando por correo electrónico, un ejemplo, esta carpeta da problemas, porque los correos electrónicos tienen la característica de identificar este tipo de archivo como virus. Así que cuando ustedes me vayan a mandar un proyecto, eliminen esta carpeta, que cuando yo lo ejecute se volverá a construir en el equipo que yo lo revise. Entonces, eso es lo que yo quería compartir. Aparte de eso, que podemos ver los datos en nuestra base de datos, valga la redundancia, y muestro los datos, ahora me aparece el nombre de la otra persona. Es solamente para demostrar las bondades que tiene nuestro Visual Studio combinado con SQL Server. Espero haya sido de ayuda y espero contar con su ayuda y su apoyo para futuras producciones. Cuídense.